Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Eugenia y hoy les traigo la reseña de Expiación o Atonement, escrito por Ian McEwan. Bueno, este es un libro que leí creo que en noviembre del año pasado y ya les había avisado que iba a hacer una reseña, pero bueno, tomó un poco más de tiempo de lo normal. Y bueno, fue un libro que me gustó muchísimo, obviamente, porque también terminó en las mejores lecturas del año. Así que bueno, creo que eso refleja un poco lo que esta lectura significó para mí y bueno, cuánto me gustó. Este libro, como les decía, fue escrito por Ian McEwan, que es un escritor británico contemporáneo muy reconocido. Ha sido nombrado por la revista Times, creo, como uno de los 50 escritores más influyentes de este siglo. Y además de eso, bueno, fue nominado múltiples veces al Man Booker Prize, que es un premio como muy reconocido. Creo que fueron 6 veces o algo así, siempre estuvo en la lista larga, en la lista corta y finalmente ganó ese premio con su novela Amsterdam. Y bueno, este libro también estuvo en la lista corta del Man Booker, pero no lo ganó en su momento. Y aún así, bueno, desde los años 90 más o menos hasta la actualidad, Ian McEwan ha gozado de una gran popularidad y ha sido muy aclamado en varios círculos. Y bueno, nada, es uno de los escritores, digamos, más renombrados que tenemos en este momento. Esta es una novela de ficción literaria, pero también puede considerarse que tiene tintes de novela histórica, porque bueno, hay algunas partes de la novela donde el contexto histórico es muy relevante. Y creo que es una de esas novelas que cuanto más vaga sea la sinopsis, mejor. Y por suerte, esta edición por lo menos, y creo que la edición en castellano también lo cumple, que tienen una sinopsis muy por encima, que no te explica demasiado, porque este es un libro donde la sutileza prevalece, donde esos detalles importantes que van como construyendo la historia y lo que va pasando, que nos van llevando a la acción son lo importante. Entonces, si realmente nos dijeran todo lo que pasa en la contraportada, no le haría justicia a la historia, porque la historia es mucho más que eso. Así que yo les voy a compartir un pequeño resumen de la sinopsis de esta edición, que creo que es como el resumen perfecto de la novela. Esta historia comienza en una tarde muy calurosa del verano de 1935 en Inglaterra y está situada en la mansión de la familia Tallis, donde una de las hijas de esta familia, que es Bryony Tallis, que tiene 13 años, va a ver una escena con su hermana Cecilia, que es una hermana más grande, y con Robbie, que es un chico que, bueno, él era el hijo de la criada, digamos, de la casa. Va a haber una escena junto a una fuente que ella va a malinterpretar y a partir de ahí se van a desencadenar una serie de hechos que van a llevar a que la vida de los tres cambie para siempre. Como verán, la sinopsis es algo bastante vago, no tenemos mucha idea de qué es lo que está pasando, solamente estamos, bueno, un poco situados en tiempo y espacio. Y bueno, solamente sabemos que va a pasar un hecho fatídico ese día que va a cambiar la vida de los tres protagonistas para siempre. Los tres personajes más importantes que podríamos llamar los protagonistas son estos tres, son Bryony, Cecilia y Robbie, pero aún así también tenemos un abanico bastante grande de personajes secundarios que también van a tener su relevancia en la historia y que creo yo que están muy bien representados. O sea, no son personajes secundarios que están ahí como flotando en el aire y que no están demasiado plasmados, sino que todo lo contrario, son personajes secundarios que se te quedan grabados, porque la novela también va saltando perspectivas. Entonces por ahí hay capítulos que están dedicados a la perspectiva de una persona en particular, que por ahí después en el resto de la historia no va a tener tanta relevancia. A mí, por ejemplo, un personaje secundario que se me quedó muy marcado fue el de la madre, que a pesar de que tiene un capítulo muy corto donde vemos desde su perspectiva una especie de, casi como en un flujo de conciencia, vamos viendo sus pensamientos cuando ella esa tarde de verano se acuesta porque siente como que va a tener un dolor de cabeza y se acuesta en la cama y empieza a pensar en sus hijos, en sus acciones, etcétera, etcétera. Y nada, a pesar de que tiene como esa parte solamente donde la conocemos más en profundidad, a mí es un personaje que se me quedó muy marcado. Creo que Ian McEwan tiene la cualidad de incluso a los personajes secundarios poder realmente darles vida y hacer que sean creíbles y que podamos entenderlos. Una cosa que creo que vale muchísimo la pena rescatar de esta novela es que
Yo por lo general intento, apenas leo un libro, hacer la reseña o hacerla durante esa semana, por lo menos como para tener todos los detalles bien frescos, para poder hablar realmente con lucidez de la historia. Y bueno, en este caso, por diferentes razones, no tuve tiempo de hacerla en su momento, cuando había terminado la novela. Por otra parte, también quería ver la película para incluirla en esta reseña. Y bueno, al final terminó pasando que creo que en conclusión pasaron como 2 meses hasta el día de hoy que estoy filmando esta reseña. Y esta novela tuvo la capacidad de quedarse conmigo, de quedarse grabada. Es como que no me la podía sacar de la cabeza, y ahora al momento de hablar de ella es como que siento que tengo todo muy fresco y no me cuesta por ahí volver a traer a la memoria las cosas que me generó este libro. Y creo que bueno, eso es algo que no cualquier libro hace. Yo por lo general, no sé, creo que el 70% de los libros que leo los leo y a los 2 meses me olvido de los detalles, me olvido por ahí de la impresión que me causó, pero este libro al día de hoy lo tengo fresco como si lo hubiera leído ayer. Creo que en gran parte el valor de esta novela reside en que es una novela muy ambiciosa y el autor cumple con lo que trató de hacer. O sea, no solo se queda en la ambición, sino que realmente logra alcanzar esa complejidad que el autor creo que quería lograr. Una de las razones por las que creo que esta novela es muy compleja es el abanico tan importante de personajes que tiene y la diversidad de esos personajes, porque sobre todo en edades, Ian McEwan nos presenta a Bryony, que tiene 13 años, es una preadolescente. Después tenemos a Cecilia, que es una chica que creo que tiene 20 y pico de años ya, o sea, una mujer ya adulta. Después tenemos a Robbie, que es un hombre también de esa edad. Tenemos a la madre, que bueno, obviamente ya tiene 50 y pico o algo así. Y creo que este tema de las experiencias, de cómo experimenta un hecho una persona a diferentes edades, creo que lo plasma muy bien. O sea, realmente logra darle voz a cada uno de estos personajes y una voz creíble y acorde a su edad. Y eso creo que es algo que debe ser muy difícil de lograr. Sobre todo a mí me impresionó cómo logra darle vida a Bryony, que bueno, una adolescente de 13 años, la verdad que creo que uno cuando ya pasa esa etapa de la adolescencia o preadolescencia, como que se olvida un poco de cómo es realmente tener esa edad. Y el autor sabe plasmarlo muy bien en las páginas, y uno realmente se da cuenta de que sí, de que así es como actúa una persona de esa edad. Y bueno, a pesar de que por ahí el personaje tiene cosas que cuesta entender, realmente te das cuenta de que es algo completamente plausible y que nada, que el autor lo plasmó realmente bien. Por otra parte, creo que también le suma complejidad a esta novela el tema de los diferentes momentos históricos que nos va contando, porque el libro al fin y al cabo termina... O sea, empieza con este hecho de esa tarde de 1935 y nos va a ir contando como las consecuencias que este hecho fue teniendo a lo largo de prácticamente 6 décadas. Y una parte importante de esta novela transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, así que tenemos esta primera parte de la novela que transcurre en este clima como de preguerra, donde ya se ve que todo este conflicto se está cocinando. Después una parte importante transcurre en sí durante la Segunda Guerra Mundial. Vemos la perspectiva desde Inglaterra y también la perspectiva de los soldados que estaban en Francia. Y después tenemos una parte que, bueno, por ahí es la más mínima, pero que tiene bastante significancia, que transcurre durante la época contemporánea. Creo que es el año 99 o algo así. Entonces también creo que eso es algo que le aporta más valor a la novela también, de que el autor tiene esta capacidad de llevarte a diferentes momentos históricos, a diferentes lugares, a diferentes situaciones, y hacer que sean creíbles y que realmente te puedas sumergir en la historia. Sobre todo a mí me impresionó mucho la parte de la guerra, porque a mí por lo general, no sé, los libros que tienen que ver con la guerra o las partes bélicas, no, es algo que de por sí no me llama la atención. Y este libro logró que me absorbiera absolutamente. O sea, esa parte de la guerra creo que fue la que más disfruté y la que más estaba esperando llegar a mi casa para poder leer el libro. Y creo que, bueno, eso es algo bastante curioso para mí, por lo menos, porque no es una temática que me suele llamar la atención. Y Ian McEwan logra eso, logra sumergirte en cada una de las épocas que te va contando, en cada una de las historias, logra sumergirte y hacer que te comprometas. Y bueno, creo que eso es algo que no cualquier autor logra realmente. Igualmente creo que por ahí la parte más significativa, más impactante de este libro es cómo nos va contando de cómo este hecho específico que pasa ese día, que a pesar de ser un hecho puntual, que uno puede señalarlo, que uno podría hacer como una cruz en una línea de tiempo y decir, bueno, este fue el hecho principal, también nos cuenta
primero de cómo se fue gestando, o sea, de cuáles fueron las causas que fueron llevando a ese hecho, que no fue algo como que es que salió de un huevo y que bueno que pasó, sino que realmente nos va contando todas las razones, las sutilezas, los pequeños detalles que fueron haciendo que los hechos se desencadenen de esa manera, y también nos va contando todas las consecuencias que este hecho tiene a lo largo de los años. El efecto psicológico también que tienen nuestros personajes, y también, bueno, los hechos, que fue lo que se desencadenó a partir de eso que pasó. Y creo que realmente el autor lo hace muy bien, o sea, nos va llevando como en cada uno de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas en las que influyó, así como también en las grandes cosas en las que va a influir. También me gustó muchísimo la ambigüedad con la que lo hace todo, o sea, a mí me gustan mucho esos libros donde cuando los cerrás es como que te das cuenta que el autor te interpela y como que te dice, bueno, y ahora, ¿vos qué pensás de esto? ¿A vos qué te pareció? ¿Vos qué crees de este hecho, de este personaje, de esta situación? Y creo que eso es algo muy valioso porque hoy en día hay muchos libros y que yo también los disfruto y que a mí también me gustan, pero gran parte de la literatura es como literatura donde el autor, bueno, te da de comer con una cucharita y como que te deja todo servido y que realmente no te hace cuestionarte cosas. Y este libro es todo lo contrario, este libro es como que te deja pensando, y por eso creo que en gran parte se quedó conmigo, porque al día de hoy yo me sigo preguntando cosas de esta novela y sigo todavía como teniendo esa discusión conmigo misma de qué me pareció esta acción, si me parece ético, si me parece que no, qué hubiera hecho yo en esa situación. Es como que te lleva a cuestionarte todas esas cosas, y creo que es muy valioso que un libro te deje pensando y que no te dé las respuestas, sino que simplemente vos tenés que decidir si te parece que las cosas así estuvieron bien o no. En esta historia, sobre todo, esta parte tan ambigua creo que recae sobre el personaje de Bryony, porque bueno, ya desde el principio de la novela, ya desde la sinopsis, sabemos que ella va a participar en este hecho puntual, que va a desencadenar toda una serie de otros hechos y todas las consecuencias que eso conlleva. Y el autor creo que constantemente invita al lector a cuestionarse si realmente este hecho es el culpable de todo lo que se desencadena después, de si realmente la participación que tiene Bryony en la historia es culpable de todo lo que pasa después, o si por ahí también influyen otros factores como el momento histórico, no sé, situación política, social, que también influye en la historia, o si realmente todo es culpa de ella. También pone un poco en tela de juicio este tema de la edad de la protagonista, porque bueno, ya tiene 13 años al momento de que pasa la historia. Entonces uno también se cuestiona un poco eso de cómo realmente reacciona una chica de 13 años frente a una situación así. Y también me gusta que te recuerda un poco de realmente con la intensidad con la que puede llegar a vivir las cosas una persona preadolescente o prácticamente entrando en la adolescencia, de realmente con la intensidad, con la pasión, con la gravedad con la que vive una situación particular, por ejemplo, una persona de esta edad. Porque creo que realmente uno cuando tiene esa edad se toma las cosas como muy dramáticamente, como que todo es debido a muerte. También nos recuerda mucho de lo fuerte que pueden ser los enamoramientos a esa edad y de realmente que para la persona de 13 años que lo está viviendo es realmente de vida o muerte. O sea, una persona de esa edad lo siente realmente así, y creo que el autor lo refleja muy bien, y entonces también te hace a su vez cuestionarte de, bueno, ¿qué tanta culpa tuvo ella de cómo pasaron las cosas? O si también influyó mucho la edad y que ella veía todo con estos ojos de niña que está entrando en el mundo adulto. Y bueno, por lo menos yo todavía no tengo la respuesta final a esa pregunta, sino que al día de hoy me lo sigo cuestionando, y por ahí, dependiendo del momento, lo veo con diferentes ojos, y creo que eso es algo que yo valoro muchísimo en una novela. Y por último, otra de las razones por las que creo que esta novela tiene una complejidad agregada más que otras novelas contemporáneas es el cambio de registros que tiene Ian McEwan. A lo largo de la novela, el autor va cambiando de maneras de narrar, va cambiando de estructura, y nos va llevando. En el principio hay partes que incluso parecieran como si estuvieran contadas en flujo de conciencia. No sé si estrictamente es así, porque la verdad que no soy experta en el tema, pero a mí me hizo acordar a eso. Tenemos una primera parte un poco más estructurada, dividida en capítulos. Después tenemos una segunda parte un poco más ya más madura, por así decirlo, que ya
sigue otro ritmo. Creo que el autor va como probando diferentes estilos narrativos y eso realmente también hace que sea una novela muy única. Hacia el final del libro por ahí vemos que esto tiene un porqué, pero hasta no llegar a las últimas páginas no lo vamos a descubrir. El único comentario por ahí un poco más negativo que yo haría sobre este libro es que la primera parte se puede hacer un poco pesada y un poco se hace difícil de avanzar, ya que esta parte donde nos cuentan de este día de verano prácticamente ocupa la mitad del libro. O sea, son, no sé, 200 páginas, serán más o menos, sí, 150 páginas donde nos cuentan el transcurso de un día. Entonces, a pesar de que la narración es interesante, tiene mucho de introspectivo, mucho de descripción, entonces puede costar un poco avanzar, pero ya cuando llegamos a la segunda parte, donde saltamos a esa situación de la Segunda Guerra Mundial, ahí ya el libro para mí alcanza un ritmo trepidante y yo tenía que leer para saber qué era lo que iba a pasar. Es como que estaba tan comprometida con la historia que no podía dejar de leer. Y también otra de las cosas que me olvidé de decir, como en la parte positiva de este libro, es que creo que hay una historia de amor y cómo el autor hace que el lector se comprometa con esos personajes, con esa historia de amor y que quiera saber qué es lo que va a pasar y que estés como en el borde de la silla queriendo que las cosas terminen bien. No cualquier libro lo logra realmente. Yo por lo menos no soy muy de interesarme por historias románticas o de que me importen, de que sean relevantes para mí en la historia, pero en esta historia sí era relevante y yo necesitaba que terminara bien. Era como que, no sé, es un libro que realmente logra que el lector se comprometa y que quiera saber qué pasa. Por si no les quedó claro todavía, yo recomiendo muchísimo este libro. Creo que, como les digo, puede ser un poco lento al principio, pero realmente vale la pena. Es una historia que no deja indiferente. Creo que puede gustar o no, pero que no los va a dejar indiferentes, eso es seguro, y que les va a hacer cuestionarse cosas de la historia, eso también es seguro. Así que bueno, espero que le puedan dar una oportunidad porque creo que realmente lo vale. Y para cerrar la reseña, les quería hacer una especie de comentario acerca de la película. Este libro tiene una adaptación cinematográfica que está protagonizada por Keira Knightley y James McAvoy. Vi la película hace poquito y creo que realmente es una adaptación muy buena. Obviamente, como en la mayoría de los casos, creo que el libro es superior porque el libro tiene mucha más riqueza de detalles, además profundiza mucho más en los personajes secundarios, que creo que eso por ahí falta un poco en la película, pero más allá de eso, primero es una película que creo que está muy bien ambientada, además tiene una fotografía preciosa, tiene unas partes que es como que cómo está presentada la historia, creo que lo hacen muy bien. Además de que el elenco de actores es impresionante, o sea, además de Keira Knightley y James McAvoy, que son dos actores que me encantan, también está, creo que se llama Paul Cumberbatch, bueno, este actor también súper mega conocido. Así que bueno, creo que eso también le da como una especie de estatus todavía más importante a la película porque bueno, tiene un elenco de actores bastante reconocidos. Otra cosa que también por ahí no me gustó tanto fue que cambian una cosita al final que por ahí no puede parecer tan relevante, pero a mí me gustaba que hacía que la historia se cerrara como un círculo y bueno, esa parte en la película no la incluyen y creo que hubiera sido necesaria. Pero más allá de eso, a pesar de que el libro es muchísimas veces superior a la película, aún así les recomiendo que miren la película porque está muy buena, creo que tiene una gran calidad y creo que la pueden disfrutar. Pero aún así les recomendaría que lean el libro primero. Y bueno, eso fue todo por hoy. Esa fue la reseña de Expiación. Espero que les haya gustado. Me encantaría que me dejen en los comentarios si leyeron el libro qué les pareció, qué opinan de ese final, qué impresiones se llevaron de Bryony. Me gustaría mucho que me compartieran sus impresiones porque justamente creo que es un libro que invita a la reflexión y me parece que sería muy interesante tener un intercambio al respecto. Y si todavía no conocen esta historia, espero que la reseña los haya invitado a tratar de conocerla y darle una oportunidad porque creo que realmente vale mucho la pena. Eso fue todo por hoy y ya nos vemos la semana que viene con otro video.